Buenas noches, licenciada. Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, Alejandro, voy a compartir la pantalla. Y en la clase previa ya consideramos otros elementos para poder continuar con el análisis, siempre en el contexto del modelo ISLM. Y es que este modelo lo van a seguir viendo en el siguiente curso, pero con una economía abierta. Entonces es importante que detecten o analicen muy bien los efectos, las causas. Esto es importante porque les va a ayudar para el otro curso. En el martes veíamos el análisis de equilibrio simultáneo. Ya les había anticipado que hoy vamos a trabajar con medidas de política fiscal, porque lo que nos interesa acá es cuantificar, porque solo hemos visto cómo se producen los efectos, pero lo relevante para la implementación de políticas económicas es poder predecir cuál va a ser el efecto, y para ello hay que usar herramientas para poder determinar en qué medida o los alcances de esa medida, es decir, los efectos, pero cuantificar, es decir, con numeritos, ¿verdad? Esto es relevante porque las decisiones se toman considerando cómo pueden afectar a otras variables. Entonces, hay un estudio muy profundo, no es solo de adoptar una medida, sino que se tiene que determinar las consecuencias sobre otros indicadores. Entonces, hoy vamos a analizar la aplicación de una medida de política fiscal. Sí, vamos a retornar. Entonces ya habíamos visto un caso similar, solo que vamos a profundizar aún más. Y pensemos entonces en que, dadas ciertas condiciones en la economía, se quiere implementar una política fiscal expansiva. Y lo que se va a ajustar es el gasto público. Ya sabemos que hay dos instrumentos, hay impuestos y también gasto público. En este caso es el gasto público el que se va a manipular. ¿Cómo se realizaría la implementación de esa medida? ¿Alguna idea por ahí? Licenciada, si es un ajuste en el gasto público y es expansiva, pues sería aumentarle al gasto, ¿verdad? Exacto. Habría que aumentar el gasto público. ¿Qué pasa cuando aumenta el gasto público? Aumentan los, digamos, ¿cómo es eso? Permítame, aumentan o sea, habría que aumentarle cuando uno recauda los impuestos, habría que aumentarle los impuestos. No, pero aquí solo estamos tocando el gasto público. Aumentamos el gasto público, el gobierno decide expandir su gasto. ¿Qué pasa después en la economía? Sabemos que el gasto público es una variable de qué? De la demanda agregada, sí. Por ahí Josué dice que de la demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa con esa demanda agregada? Licenciada, aumenta el consumo, aumenta el empleo también. Bueno, inicialmente aumenta el gasto del gobierno. Entonces, si sabemos que el gasto del gobierno es un componente de la demanda agregada, ¿qué pasa con la demanda agregada? Sí, aumenta la demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa en alguna de las curvas que tenemos en pantalla? Estamos hablando de qué mercado, de cuál de los dos mercados que tenemos aquí estamos hablando. De bienes, sí. Muy bien, estamos hablando del mercado de bienes, entonces por lo tanto hablamos de la curva IS. ¿Qué pasa con la curva IS entonces? ¿Qué pasa con la curva IS?
Se desplaza hacia la derecha. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? ¿Sí lo ve Alejandro? Sí, licenciada. Entonces tendríamos este movimiento. Y ese es sub 2. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda agregada? ¿Qué pasa en el mercado de bienes cuando aumenta la demanda agregada? ¿Qué hacen las empresas? ¿Aumenta la producción, licenciada? Sí, tienen que aumentar la producción para satisfacer ese exceso de demanda porque se observaría un desequilibrio. Entonces las empresas empiezan a producir más, porque recuérdense que estamos partiendo de un supuesto importante, donde hay una correspondencia directa entre la demanda agregada y la producción. Entonces, las empresas empiezan a producir más y producen más, entonces, como lo decían por ahí, hay más empleo, entonces la renta aumenta. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Le voy a llamar a este punto y prima sub 0. A este le voy a llamar punto B. Sí, aumenta la producción, ¿verdad? Para satisfacer la demanda de bienes y servicios en ese mercado. Entonces vemos los primeros efectos producto del aumento en el gasto público. Aumenta la demanda agregada, se produce un desequilibrio en el mercado de bienes. Entonces las empresas reaccionan para satisfacer la demanda agregada, producen más, generan empleo, la renta aumenta. ¿Qué pasa ahora? Porque a medida que aumenta la producción en el mercado de bienes, ¿qué vemos que pasa? Porque decimos que como hay más empleo, producto de una mayor producción, ¿qué pasa con la renta? Aumentó, ¿verdad? Aumentó. Aumenta el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mercado de dinero? ¿Qué pasa cuando aumenta la renta? Alguien que me lo diga. Aumenta la demanda de dinero. Aumenta la demanda de dinero por motivo transacción. ¿Sí? Se produce entonces un exceso de ¿qué en el mercado de dinero? Exceso de demanda. Un exceso de demanda en el mercado de dinero. Pensemos, para los que les gustan los mercados financieros, pensemos en qué ocurre cuando hay un exceso de demanda de dinero con algún instrumento financiero. Pensemos en bonos. ¿Qué pasa con los bonos cuando hay, y ya lo habíamos mencionado, pero aterricemos más en el análisis? ¿Qué pasa cuando la demanda de dinero aumenta? ¿Qué pasa con los bonos? Que hablamos de la preferencia, la rentabilidad disminuye, pero ¿qué pasa con la oferta de bonos? ¿Qué pasa con la oferta de bonos en el mercado de bonos? Porque la demanda de dinero aumentó. Aumenta la oferta de bonos, ¿verdad? Por ahí lo dice Cristian. ¿Sí lo ven los demás? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, hablamos de la preferencia por la liquidez. ¿Cuáles son los factores que motivan esa preferencia? Entonces, como hay mayor demanda de dinero producto de una mayor renta, entonces la oferta de bonos aumenta. ¿Y qué se produce en el mercado de bonos? Un exceso de oferta. ¿Qué pasa entonces en el mercado de bonos? ¿Qué pasa con el precio de los bonos? ¿Son bajos, licenciada? ¿Se pueden El comprar precio más? de los bonos cae, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés?
En el mercado de los bonos. En el mercado de dinero ahora. Ahora regresemos al mercado de dinero. Decíamos que hay una mayor demanda de dinero. Entonces hay un desequilibrio en el mercado de dinero donde hay un exceso de demanda. ¿Qué pasa entonces ahora con la tasa de interés? ¿Aumenta? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? Entonces, a medida que para equilibrarlo se debe aumentar, bueno, sí, no es que se deba aumentar, sino que las fuerzas del mercado van presionando para que la tasa de interés aumente. Es decir, que a medida que va subiendo la tasa de interés, la demanda de dinero por motivo transacción va cayendo. ¿Sí? Para restablecer el equilibrio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, la tasa de interés aumenta, decimos. Aumenta R1. ¿Con qué otra variable tiene relación la tasa de interés? Sí, tiene relación con la demanda, sí, con la inversión. Sí, María Isabel. Sí, hoy no le funciona su micrófono, ¿no? Está todavía. Está fallando el micrófono, pero sí. Ah, bueno. ¿Y María Isabel? Sí, está por ahí. Que María Isabel decía la inversión. Bueno, estamos de acuerdo con lo que dice María Isabel, que disminuye la inversión. ¿Por qué disminuye la inversión? Porque para las empresas es más caro producir, licenciada. Sí, es más caro el financiamiento, ¿verdad? Exacto, el financiamiento. O sea que una tasa de interés más alta desincentiva la inversión. Sí, es más caro invertir, dicen por ahí, sí. Entonces, ¿qué pasaría? La inversión cae, el costo del endeudamiento es mayor. Entonces, hay efectos sobre el mercado de bienes. Disminuye Y, ¿verdad? Disminuye Y. Ya démosle a este punto Y sub 1. Entonces, ¿qué vemos acá? Que a raíz de un incremento en el gasto público que pretende estimular la economía, en realidad no se alcanza este punto Y' sub 0, sino que la actividad económica aumenta, pero hasta Y sub 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces hay efectos adversos sobre la inversión. Esto se le conoce como efecto expulsión. ¿Sí? Licenciada, ¿y por qué se le dice el efecto de expulsión? Porque regresa el producto, por decirlo así. O sea, la intención del gobierno es estimular la actividad económica, pero como hay presión al alza sobre la tasa de interés, entonces esto desestimula la inversión. Por eso se le llama efecto expulsión en español. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? Sí, licenciada. Entonces, vean que en todo caso aquí no se alcanza un nivel mayor como quisiéramos en ese punto B, donde el nivel de producción es Y' sub 0, sino que se alcanza Y sub 1. Por eso es que se le conoce así en la teoría como efecto expulsión. ¿Dudas? En inglés se llama, si lo ven ahí en la literatura, se llama crowding out. Por si lo ven, lo voy a colocar aquí en inglés.
crowding out en inglés. ¿Sí? Entonces es ese efecto que se da producto de la medida implementada por el gobierno. Licenciada, entonces aumentarle al gasto público no es una buena opción, digamos, en este mercado que es cerrado, ¿verdad? En esta economía que es cerrada, porque desincentivamos la producción y caería el empleo. Ajá, la inversión. Pero sí creció, pero no hasta Y' sub 0, sino que solo hasta Y sub 1. O sea, el producto sí creció, no se contrajo. Sí se observan efectos en la producción, que son los que queremos cuantificar. No es que sea ineficiente la medida, porque es inevitable que la tasa de interés tenga relación con otras variables. ¿Sí? Sí, lo ve Alejandro. Sí, licenciada, ya lo comprendo ahora. O sea, no es que sea inefectiva porque no se alcanza un nivel mayor de producción, porque en todo caso la producción se aumentó, el PIB creció, pero solo hasta Y sub 1. O sea, y esto lo encuentran en la teoría. La teoría económica señala este efecto como efecto expulsión. ¿Sí, Abel? Una consulta, por ejemplo, ¿qué cantidad de tiempo puede llevar volver a ese equilibrio? Porque al momento que hacen la política expansiva, o sea, sucede un cambio. ¿En qué cantidad de tiempo vuelve a estar en equilibrio nuevamente? O sea, veíamos que los cambios que se dan sobre la producción son lentos. Son muy lentos, no son como en el mercado de dinero que son inmediatos a través de las tasas de interés. Aquí el pasar de E sub 1 a E sub 2 va a llevar tiempo y decíamos que eso va a depender de los ajustes en los programas de producción por parte de las empresas. Porque recuérdense que empiezan a producir más para satisfacer una demanda. Entonces, a medida que van revisando sus planes de producción, en esa medida va incrementándose o cambiando esa producción por parte de las empresas. Entonces, veíamos que ese paso de E sub 1 a E sub 2 no es inmediato. Lleva tiempo. ¿Cuánto? Depende de las propiedades de cada economía. Y de la participación del gobierno, por supuesto. ¿Sí, Abel? Sí, muchas gracias. Entonces, veamos, hagamos un resumen de los efectos que acabamos de ver gráficamente. Entonces, sabemos que a raíz de la expansión del gasto público hay efectos en el mercado de bienes. ¿Qué pasó con la producción? Aumentó. Aumentó la producción. ¿Qué pasó con el consumo privado? Hay un mayor ingreso, hay más transacciones. Se incrementa. Aumenta el consumo privado. ¿Qué pasa con la inversión privada? Eso sí disminuye. ¿Disminuirá? No, en el mercado de bienes sí aumenta entonces, licenciada. No, en el mercado de bienes veíamos que hay un efecto que desincentiva la inversión. Entonces, en realidad, por eso es que no hay mucha certeza al responder esta pregunta, porque el efecto aquí sería indeterminado. Necesitamos más información. Ahora pensemos en lo que ocurre en el mercado de dinero. ¿Qué pasó con la demanda de dinero por motivo de transacción? Aumenta. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Se incrementa. Se incrementa. Ahora vayamos más allá. Pensemos en qué pasa con el ahorro. Se incrementa también.
Bueno, pensemos primero en el ahorro privado, del ahorro privado. Oscar, ese es el que se incrementa, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasa con el ahorro público? Debería disminuir porque aumentamos el gasto. Aumentamos el gasto, pero hay más transacciones en la economía. Podría ser que la recaudación tributaria esté aumentando. Podría ser. Entonces, también es indefinido este resultado. Necesitamos más información. Quiere decir que en este caso sería como que la inversión privada y el ahorro público son variables indeterminadas que se necesita más información. Sí, es correcto. O sea, para medir en todo caso si está aumentando o cayendo en realidad. Gráficamente vemos que hay efectos sobre la inversión debido a la relación que tiene con la tasa de interés. Pero como apuntamos a cuantificar los efectos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo importante es determinar qué otra información se necesita para determinarlos. Bueno, es que la información, como aquí no estamos utilizando datos, pero a medida que tenemos datos podemos cuantificar y lo vamos a ver ahora, Entonces, y tal vez ahí se despeja esa duda. Lo que necesitamos es saber el alcance de esa medida. Entonces tenemos que cuantificar para saber cuánto aumenta la producción, cuándo aumenta el gasto, porque estamos partiendo de un aumento en el gasto. Esa es la medida implementada, no hay que perderla de vista. Entonces, si partimos de que decíamos en la clase anterior que la demanda agregada es igual a C sub 0 más C sub 1, 1 menos T por Y, más C sub 1 por las transferencias, más I sub 0, menos BK partido L por Y, más B partido L por la oferta de dinero en términos reales, más el gasto del gobierno. Sí, eso lo obtuvimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Entonces sabemos que la demanda agregada es igual a ello. Entonces hay un efecto sobre la producción que va a depender de la variación de la demanda agregada, ¿sí? Entonces aquí empieza a complicarse un poquito porque hay que tener intuición y usar las herramientas matemáticas. Entonces, licenciada, disculpe, ¿será que puede? Bueno, ya no. Sí, aquí se los dejo. Sí, pues ya. Quería usted la demanda agregada, ¿verdad? Sí, licenciada, disculpe. No hay pena. Entonces ya sabemos que todo esto que tenemos acá es producto del consumo, de la inversión, más el gasto del gobierno. ¿Sí? Sí se recuerdan, ¿verdad? También sabemos que por acá hicimos un cambio porque introdujimos el valor de la tasa de interés R. Por eso es que tenemos ese resultado. O sea, eso lo hicimos antes. Entonces, para cuantificar la magnitud de la medida, es necesario que comprendamos que hay dos efectos derivados de esta medida, es decir, el aumento en el gasto. Hay un efecto directo que va a ser el resultado propio del incremento del gasto público y otros efectos inducidos que se derivan del efecto multiplicador. Si pensamos en el efecto directo, lo que corresponde es determinar cuánto varía la demanda agregada cuando varía el gasto del gobierno, que es lo que tenemos acá. Entonces necesitamos proceder a operar. ¿Cómo obtenemos cuánto varía la demanda agregada cuando varía el gasto del gobierno? Diferenciando, como lo tenemos ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado? Tenemos G por acá. ¿Cuál sería el resultado? 1, licenciada. Sería 1, exacto. Entonces igual a 1. Entonces sabemos ahora que la variación en la demanda agregada es igual a
la variación en G. Sí, porque estamos transponiendo términos. Eso lo podemos hacer. ¿Sí ven por qué nos quedó eso? Sí, licenciada. Okay. Ahora veamos el efecto inducido. El efecto inducido es el efecto multiplicador. ¿Sí? Entonces, para determinarlo, hay que establecer cuánto varía la demanda agregada cuando varía Y, cuando varía la producción. Entonces, corresponde también operar. Veamos dónde tenemos Y acá. Tenemos Y acá y tenemos Y acá. ¿Cómo nos queda el resultado entonces? ¿Cuál es el resultado para esa operación? Licenciada, sería C1, paréntesis 1 menos T, paréntesis más A menos BK dividido L. Sí, así, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. Ok. Muy bien. Entonces, sabemos ahora que la variación en la demanda agregada es igual a C sub 1 por 1 menos T más A menos BK partido L por la variación en Y. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Licenciada, solo una pregunta. ¿Por qué por la variación de Y? Ahí sí me perdí en lo último. Solo subí este, Ah, ya. ya, como lo hice acá, para determinar solo la variación en la demanda agregada, en ambos casos. ¿Ya lo vio Alejandro? Sí, muchas gracias, licenciada. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, ¿cómo determinamos la efectividad de esa medida? Pues sumando los dos efectos. Sumamos los dos efectos, tenemos que entonces la variación de la demanda agregada va a ser equivalente a la suma del efecto directo y el efecto inducido. Tenemos acá el resultado del efecto directo. Entonces tenemos variación de G más el efecto inducido, que sería este que tenemos acá. Entonces más C sub 1, 1 menos T, más A menos BK partido L por la variación de Y, ¿sí? Es el resultado para la variación en la demanda agregada. ¿Qué hacemos ahora? Podemos invocar entonces la igualdad que establece que la variación en Y es igual a la variación en la demanda agregada. ¿Sí? ¿Cómo nos queda entonces la variación en Y? ¿Cómo nos queda la variación en Y? Si decimos que es igual a la variación en la demanda agregada. Ahí quedaría que de Y es igual a lo de la ecuación anterior. Exacto. Estamos invocando esta igualdad. Entonces, la variación de Y va a ser igual a lo que tenemos arriba. Copiamos entonces. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué hacíamos anteriormente? Transponer términos y despejar.
Sí, entonces pasamos todo lo que tiene Y, reordenamos, pasamos todo lo que tiene Y del lado izquierdo. ¿Cómo nos queda? Nos queda variación de Y menos variación de Y por todo lo del corchete, C sub 1, 1 menos T, más A menos B, K partido L, igual variación de G. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, licenciada. Ahora podemos aplicar factor común como lo hacíamos antes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aplicamos factor común. Variación de Y por 1. 1 menos C sub 1 por 1 menos T menos A más B por K partido L igual a la variación en G. ¿Sí? ¿Sí les quedó igual? Sí, licenciado. Bien, ahora despejemos para la variación de Y, porque eso es lo que queremos obtener. ¿Cómo nos quedaría? Sería la variación en G dividido todo lo que multiplica de Y. Exacto, sería la variación G. Voy a dejarlo aquí. Es igual. 1 menos E sub 1, 1 menos D menos A más B, K partido L. ¿Qué observan ahí? ¿Qué obtuvimos? ¿El multiplicador, licenciada? Y el multiplicador exacto. Obtuvimos el multiplicador y lo analizábamos en la clase anterior, ¿verdad? Decíamos que si este es el multiplicador del gasto público, y decíamos que esta parte de acá es positiva. Entonces, ¿qué resultados podríamos obtener? Decíamos que podríamos obtener dos resultados, ¿lo recuerdan? Tomando en cuenta esta parte de acá. ¿Qué pasa? Ya sabemos, el multiplicador es positivo o negativo. Positivo. Ya Positivo. sabemos que es positivo por toda la información que tenemos ahí. Pero, ¿cuándo va a ser mayor que 1? ¿Cuándo? Si pensamos en C sub 1 por 1 menos T menos A, tiene que ser mayor o menor que BK partido L. ¿Cómo tendría que Es ser? mayor, es mayor. Mayor. Tiene que ser mayor que BK partido L. ¿Sí? ¿Lo ven? Y ahora podemos evaluar qué pasa con el ahorro. Veamos qué pasa con el ahorro público cuando aumenta el gasto del gobierno. Dijimos que el ahorro público le vamos a llamar S de G. Y esto va a ser igual. ¿A qué es igual la recaudación tributaria? Sabemos que los impuestos están en función del ingreso. ¿A qué sería igual? El ingreso para el gobierno. Esa recaudación. Si sabemos que los impuestos dependen del ingreso, entonces sería impuestos por Y. ¿Qué más? ¿Cómo obtenemos el ahorro del gobierno? ¿Qué le tenemos que quitar a los ingresos?
El gasto, ¿no? Gasto público y las transferencias. Sí, sí. Exacto, Osvaldo. El gasto público menos las transferencias. Entonces aquí vamos a medir también dos efectos, el efecto directo y el inducido. El efecto directo lo vamos a determinar cuando establezcamos lo que varía el ahorro público cuando varía el gasto del gobierno. Como lo hacíamos anteriormente cuando medíamos los efectos anteriores. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Efecto directo, ¿cuánto varía el gasto público, el ahorro público cuando varía el gasto público? ¿Sí? Así determinaríamos el efecto directo. ¿Cómo nos quedaría? -1. -1. Entonces sabríamos que la variación en el ahorro público sería igual a la variación del gasto en términos negativos, ¿sí? ¿Cómo medimos el efecto inducido? Pues ese, cuando determinamos la variación del ahorro público cuando varía Y. ¿Sí? ¿Qué nos queda? T. Nos queda T. Entonces nos queda que la variación en el ahorro público es igual a T por la variación en Y. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? ¿Sí nos están siguiendo todos? Por una pregunta, licenciada, ¿Sí, Alejandro? ¿en el inducido es partido Y o partido T? No, es Y. Ah, ok. Sí, es el efecto sobre Y, la producción. Y aquí Ah, ok, tengo ya entendí. Gracias, licenciada. sí. Al igual que lo hacíamos antes. Y los inducidos son efectos sobre Y. Y el efecto directo depende de la medida que estemos analizando. En este caso hablamos del gasto público, un incremento en el gasto público. ¿Cómo determinamos ahora el efecto? Pues mediante la suma de ambos efectos, el que obtuvimos anteriormente. Es decir que, entonces, la variación en el ahorro público sería igual al efecto directo, lo tenemos acá, menos variación en G, más el efecto inducido, es este, más T por la variación en Y. ¿Sí? ¿Pero qué observan ahí? ¿Algo que les llame la atención de lo que estamos obteniendo? Hay un negativo. Bueno, hay un negativo y también que tenemos acá la variación en Y. La variación en Y ya la habíamos determinado anteriormente. Acá está. ¿La ven? Entonces, ¿qué procede? Sustituir la Y. Entonces, para no dejarlo tan lejos, lo voy a reescribir. Sabemos que la variación en Y es igual a 1 partido 1 menos es 1, 1 menos T, menos A, más BK partido L, por la variación en G, ¿sí? Dijimos que tenemos el multiplicador, llamémosle al multiplicador alfa de G, que sería igual a 1 partido 1 menos E sub 1, 1 menos T menos A más BK partido L. ¿Sí? Para no escribir tanto. Entonces, ¿cómo nos queda ahora la variación en el ahorro público?
¿Cómo nos quedaría? Si alguien que lo tenga o lo vea. Más alfa de G por DG. Casi no le escuché. Menos DG ¿Sí? más T alfa de G por DG. ¿Así? Por DG. DG no lo tenemos antes. Tenemos aquí. Porque el multiplicador abarca, vamos a ver, esta parte. El multiplicador es alfa de G, ¿verdad? Ahí estamos claros. Alfa de G, T por alfa de G. Y tenemos menos D de G. ¿Por qué le queda otra variación de G, Oscar? Porque según como lo puse arriba, que había indicado que alfa de G era solo el multiplicador sin incluir el de G. O sea, en la tercera ecuación de la de arriba, sí, ya no lo lo veo. tenía incluido. Sí, ya lo veo. Acá dice usted. ¿Dónde está? Partiendo de esta, ¿verdad? Incluimos esta parte de acá. Sí. Sí, es correcto. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos aplicar factor común, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría el factor común? Puede quedar de G por T por alfa de G menos 1. Sí, correcto. Exacto. Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí podríamos obtener dos resultados, que es como podríamos determinar qué pasa con el ahorro público. Primero, si T por alfa de G es menor que 1, ¿qué produciría un aumento en G sobre el ahorro público? Que se reduzca. Exacto. Entonces, un aumento que es de la medida que estamos partiendo. Estamos analizando un aumento de G, reduciría el ahorro público. ¿Sí? Y en el otro escenario, si T por alfa de G es mayor que 1, un aumento de G va a aumentar el ahorro público. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, licenciado. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Todo claro. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Está todo claro? Todo claro, licenciada. Ya, perfecto. Sí, licenciada, gracias. Sí, sí, se me Andrea. Bueno, lo que veríamos en la siguiente clase sería una medida de política monetaria para analizar también los efectos. Vamos a cuantificarlos también. Entonces, lo que veríamos el martes. Ustedes tienen examen el lunes, ¿verdad? Entonces, el martes continuaríamos con el desarrollo de estos temas. Si no tienen dudas o comentarios, entonces lo dejamos hasta acá para abordar el martes la medida de política monetaria. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Sí, Alejandro se queda conmigo, por favor. Muy bien, licenciada. ¿Sí, Nirvana?
Ligda, en este caso, vimos lo que era como que en el gasto público. ¿Puede ser alguna otra variable alterada o solo esta? Pues vimos un aumento en el gasto público. Se puede analizar reducción en gasto público, se puede analizar alguna acción en impuestos o en transferencias. Todo lo que tenga que ver con política fiscal. Gracias, Ligda. ¿Alguien más, no? No, licenciada, gracias. Pues les deseo feliz noche a todos. Los veo el martes. Les deseo éxitos en su examen de lunes. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz A noche. ustedes, feliz noche.